famosa prueba de esfuerzo, o también llamada ergometría. Entonces, al hacer la prueba de esfuerzo, pues vamos a estimular el tono simpático y esta obstrucción, ¿no?, del 50%, al hacer la prueba de esfuerzo, ya se hace más, con mayor porcentaje, y obviamente ya el paciente puede tener cambios en el electrocardiograma, ¿no? Incluso dolor de pecho, ¿no? Y ahí puede inclusive pararse, digamos, el estudio, ¿no? Disminución del tono vascular con el uso de vasodilatadores. Entonces, al tiro a este paciente, ¿qué es lo que hago? Le doy un vasodilatador y vasodilata ya la arteria coronaria y directamente ya disminuye ya un 30%, ¿no? Ingresa mayor sangre, ¿no? Ahí a ese nivel, y pues obviamente el paciente mejora. O sea, la respuesta, digamos, al fármaco, pues es sumamente es rápida, ¿no? Bien. La angina inestable o angina inducida por el esfuerzo, o clásica o típica, esta angina de pecho es la forma más frecuente de dolor de pecho, de precordialgia. Suele caracterizarse por una sensación pasajera de ardor, de pesantez u opresión en el tórax. Algunos episodios isquémicos pueden presentarse de forma atípica, con fatiga extrema, con náuseas, diaforesis, como le decía, los famosos signos vagales, ¿ya? En tanto que otros pueden no asociarse con ningún síntoma, es decir, ser una angina totalmente silenciosa, ¿ya? Las presentaciones atípicas son más frecuentes en mujeres, en pacientes diabéticos y en personas de edad avanzada, ¿ya? Muy bien, incluso hay libros que solamente hablan de cardiopatía en la mujer. Es totalmente distinta la cardiopatía en la mujer, ¿ya? Que la del hombre. Y por eso es que incluso hay libros totalmente distintos para solamente conocer el corazón del sexo femenino, ¿ya? Entonces, esta angina en pacientes diabéticos, ¿por qué, digamos, se la llama silenciosa también? Porque el paciente diabético, no nos olvidemos que para que tenga una manifestación ya macroangiopática, que sería en este caso de las arterias coronarias, ya el paciente tiene que transcurrir por lo menos unos 5 o más o 10 años de diabetes, que normalmente no ha estado siendo muy bien controlada, y ese paciente pues, va a tener también algún grado de neuropatía. Al tener neuropatía, el paciente diabético incluso no tiene dolor cuando tiene un infarto de miocardio. Entonces, también no va a tener dolor cuando no va a avisar, digamos, el paciente no siente nada. ¿Qué es lo que puede sentir el paciente? Simplemente disnea, ¿no? Entonces, viene el paciente por disnea, el paciente diabético a la emergencia, y ¿qué es lo que dice? Disculpe, siga, ¿por qué viene a la emergencia? Porque me canso mucho, doctor. ¿Desde cuándo usted se cansa mucho? Me canso mucho, doctor, desde hace una semana. Ah, ya, muy bien. ¿Qué antecedentes tiene usted? ¿Toma alguna medicación? Sí, soy diabético. Me cuido con insulina y también con metformina. Perfecto. Entonces, ¿cuántos años de diabetes? Sí, yo soy más de 15 años diabético, doctor. Ah, caramba. Bien, entonces, a este paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacerle un electrocardiograma, y ya en el electrocardiograma, con una semana de evolución, pues ya directamente este paciente ya se infartó ya, ¿no? Ya ese miocardio, pues ya directamente ya está isquémico, ya está, se necrosó esa parte, ya se está fibrosando, ¿no? Entonces, pero el paciente no avisó. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene su sistema nervioso todavía indemne, que le avisa la parte de la inervación sensitiva que tiene dolor, el paciente diabético no lo tiene. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta eso, ¿no? Y fíjense también en personas de edad avanzada, que puede ser por lo mismo, ¿no? Ya por la aterosclerosis generalizada. La angina clásica se debe a la reducción de la perfusión coronaria, ya debido a una obstrucción fija de la arteria coronaria producida por la aterosclerosis, el aumento de la demanda de oxígeno del miocardio, como la producida por la actividad física, el estrés emocional, una excitación o cualquier otra causa que aumente la carga de trabajo del corazón, puede inducir a isquemia, y esta isquemia a dolor precordial. La angina de pecho típica se alivia sin demora con reposo o con nitroglicerina. Es decir, me duele el pecho, digamos, he hecho ejercicio, pero ¿qué es lo que hago? No hagas más.
Entonces me quedo un rato, descanso y el reposo hace que se recupere, ¿no? O también se puede utilizar la nitroglicerina sublingual, ¿no? Que hace un efecto en forma automática, ¿ya? Cuando el patrón del dolor precordial y la cantidad de esfuerzo necesaria para desencadenar el dolor torácico no varían con el tiempo, ¿ya? La angina se denomina inestable. Es decir, la angina inestable directamente no se relaciona, ¿ya? Con el ejercicio. En cualquier momento puede pasar, ¿ya? Bien, esta angina inestable, ¿ya? Es un dolor torácico que ocurre con frecuencia, duración e intensidad en aumento y que puede ser precipitado por un esfuerzo progresivamente menor. Cualquier episodio de angina en reposo mayor a 20 minutos, cualquier angina de nuevo inicio, cualquier angina que aumenta cada vez es decir, con menos esfuerzo físico e incluso el desarrollo repentino de una disnea es sugerente de angina inestable. Los síntomas no se alivian con el reposo o con nitroglicerina. ¿Por qué? Porque ya el vaso sanguíneo, la coronaria mayormente está más estenosada por la placa de ateroma que ya al vasodilatar con los nitroglicerina, pues no es suficiente. No, se está tapando ya el vaso. La angina inestable es una forma del síndrome coronario agudo y requiere ingreso al hospital y un tratamiento más intensivo para evitar la progresión a un infarto de miocardio y la muerte del paciente, ¿no? Y la otra, la que comentábamos, la angina de Prince-Metal, que es una variante vasoespástica o en reposo. Esta angina es un patrón poco frecuente de angina episódica que ocurre en reposo y se debe a la disminución del flujo de sangre al músculo cardíaco causado por espasmos en las arterias coronarias, ¿no? Entonces, fíjense que aquí no hay como obstrucción de la placa de ateroma, puede haber obstrucción, ¿no? Pero directamente normalmente es debido a un vasoespasmo. Aunque los individuos con esta forma de angina pueden tener aterosclerosis coronaria significativa, ¿ya? La crisis de angina no tiene relación con la actividad física, ¿ya? La frecuencia cardíaca o la presión arterial, ¿ya? Tampoco se modifican, ¿no? La angina de Prince-Metal, por lo general, responde sin demora a los venodilatadores coronarios como la nitroglicerina y bloqueantes de los canales de calcio. Entonces, ese vasoespasmo directamente, ¿ya? Directamente van a responder a la nitroglicerina y también a los bloqueadores de canales de calcio. Síndrome coronario agudo. Este síndrome coronario agudo es una urgencia que suele resultar por una rotura de una placa de aterosclerótica y una trombosis parcial o completa de la arteria coronaria. El trombo va a ocluir totalmente el lumen del vaso sanguíneo, ¿ya? Y si no se trata como consecuencia, pues puede haber una necrosis del músculo cardíaco. El infarto de miocardio, que es la necrosis, se tipifica por aumentos en las concentraciones séricas de los biomarcadores como las troponinas y la CPK, ¿no? La creatinfosfoquinasa, ¿no? Pero la fracción MB, CPK-MB, ¿no? M con M y B grande, ¿ya? MB. El síndrome coronario agudo puede presentarse como infarto de miocardio con elevación del segmento ST, ¿ya? O infarto de miocardio sin elevación del segmento ST o como una angina inestable, ¿ya? En la angina inestable no hay aumento de biomarcadores de necrosis miocárdica. Esa es la diferencia. En la angina solamente hay dolor, pero ese dolor es por la isquemia, ¿ya? Directamente al miocardio, pero no llega a una obstrucción total del lumen, es decir, hay dolor por isquemia, ¿no? Se puede utilizar un venodilatador como la nitroglicerina y pues el paciente va nuevamente a recuperar ya la perfusión del miocardio y va a pasar el dolor, ¿no? Pero en el infarto pues ya total, hay un bloqueo total del lumen, entonces ahí ya sí hay elevación ya de biomarcadores. Entonces normalmente los biomarcadores que más se piden, que más se solicitan son la troponina I, principalmente cuantitativa, ¿ya? También troponina T, también se puede pedir creatinfosfoquinasa fracción MB, también se puede pedir mioglobina, también se puede pedir, que no son muy específicos, ¿no? También
la TGO, TGP, no son muy específicos, la LDH también, la deshidrogenasa láctica, ¿no? Entonces, normalmente estas enzimas, principalmente las que más se piden en emergencia, son la troponina I cuantitativa, ¿ya? Estas troponinas aumentan recién en plasma a partir de la segunda, tercera hora del dolor anginoso, ¿ya? Entonces, no lo vamos a ver en un paciente. ¿Hace cuánto tiempo, señor, empezó su molestia? Hace media hora. ¿Le pedimos enzimas cardíacas? Sí, le tenemos que pedir, pero le tenemos que volver a repetir ya nuevamente al paciente en unas 2 o 3 horas o 6 horas, ya, para ver esa parte. Lo que el paciente cuenta, esa clínica del dolor precordial, de cómo se irradia, qué molestias tiene, además de sus antecedentes, que es fumador crónico, sedentario, obeso, hipertenso, dislipidémico. Entonces, todo eso normalmente ya uno nos lleva a que por, por la lógica y la clínica, pues se trate de una angina inestable o de un infarto de miocardio. Entonces, ese paciente, pues le hacemos un electrocardiograma verificando las alteraciones en el ST a nivel de la arteria que está ocluida, y obviamente es un paciente que tiene que ser tratado de primera elección con un cateterismo cardíaco, ¿ya? Para que coloquen a este nivel, ¿ya? Un balón directamente, desobstruyan toda esta placa de ateroma y coloquen ahí un stent, ¿no? Muy bien. Estrategia de tratamiento. Suelen usarse cuatro tipos de fármacos, ya sea usado solo o en combinación para el manejo de pacientes con angina estable. Se pueden utilizar beta bloqueadores, bloqueantes de canales de calcio, nitrato y fármaco bloqueador de los canales de sodio, que es la ranolacina. Estos agentes ayudan a equilibrar la demanda y el suministro de oxígeno cardíaco al afectar la presión arterial, ¿ya? El retorno venoso, ¿no? Con eso disminuyen la precarga en el corazón, la frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón, ¿no? Si disminuyen la contractilidad, pues obviamente también va a disminuir la demanda de oxígeno por ese músculo de miocardio, porque cada vez que el corazón se contrae, consume oxígeno. Entonces, si disminuimos la frecuencia cardíaca y la frecuencia y la fuerza de contracción, pues vamos también a disminuir ese consumo de oxígeno por el miocardio, ¿ya? En la figura 20.3 se resume el tratamiento de la angina en pacientes con enfermedades concomitantes, ¿ya? Nos vamos a 20.3, fíjense acá. Enfermedad concomitante. Cuando no tiene ninguna, ¿ya? Fármacos que suelen usarse en el tratamiento de la angina: nitratos de acción prolongada, beta bloqueadores, bloqueantes de los canales de calcio. Pero el paciente, si tiene un infarto de miocardio reciente, los nitratos de acción prolongada, beta bloqueadores, ¿ya? Si el paciente tiene asma o EPOC, nitrato de acción prolongada, ¿no? Y bloqueadores de canal de calcio. Fíjense que aquí ya los sacan a los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque el beta bloqueador puede ocasionar una crisis asmática o exacerbar un EPOC, ¿ya? En pacientes hipertensos, aquí de elección, ya saben que ustedes que los de elección son los negritos, los beta bloqueadores, ¿ya? Y bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Pero también, alternativamente, se puede usar un nitrato de acción prolongada. Diabetes, ¿ya? Nitrato de acción prolongada, ¿ya? Y bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? En nefropatía crónica, nitrato de acción prolongada, ¿ya? Y bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que la mayoría de los pacientes que tienen angina son los nitratos, en la mayoría, ¿no? En la mayoría, ¿ya? Como que es el medicamento de elección. Y de estos nitratos, aquí dicen de acción prolongada, son normalmente para pacientes ya con angina crónica, ya, que no han llegado, digamos, a obstruir ese miocardio, es una angina crónica, y obviamente por eso es que se dan nitratos de acción prolongada, porque también hay nitratos de acción directamente aguda, es decir, de acción rápida, ¿no? Que se los coloca sublingual y el paciente pues responde en forma espectacular para el dolor, y también se observan esos cambios en el electrocardiograma que se realiza.
En la figura 20.4 se proporciona un algoritmo de tratamiento para pacientes con angina estable. El paciente viene con una cardiopatía isquémica estable, ¿ya? Con síntomas de angina presente. ¿Qué se le tiene que dar al paciente? Nitroglicerina sublingual para alivio inmediato. Normalmente se encuentra aquí, está llegando, pero de contrabando, no sé por qué, es el dinitrato, ¿ya? De isosorbide, ¿ya? Se conoce con el nombre comercial de Isordil. Este Isordil viene de 5 miligramos y se coloca debajo de la lengua con una respuesta inmediata al dolor, ¿no? También se pueden utilizar en estos pacientes beta bloqueadores, principalmente si se acompaña ese dolor peculiar con aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Si el alivio es inadecuado, después de ajustar la dosis, se puede hacer un nitrato de acción prolongada, ¿no? Si el alivio es inadecuado, pues ya se puede utilizar la ranolacina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede utilizar también como alternativa? Bloqueante canal de calcio o también nitrato de acción prolongada, ¿no? Incluso a estos pacientes, cuando tienen una presión arterial elevada, tienen el dolor de pecho, ahí están los cambios, digamos, a nivel del electrocardio, del monitoreo que le estamos haciendo y los electrocardiogramas, se puede utilizar también nitrito por vía endovenosa, ¿no? Para tener una concentración más estable del medicamento, ¿ya? Bien, si es una cardiopatía isquémica estable, el tratamiento médico basado en directrices con énfasis en modificación del estilo de vida puede reducir el riesgo cardiovascular. Ya saben ustedes, entonces aquí tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer una dieta saludable, ¿no? Tratar dejar de fumar, directamente cambiar los hábitos y costumbres, ¿no? Bien. Entonces ya estamos hablando ahora de los bloqueadores beta-adrenérgicos, que ya lo hemos hablado en los otros capítulos. Estos bloqueadores beta-adrenérgicos disminuyen las demandas de oxígeno por el miocardio, al bloquear principalmente los receptores beta-1, que esto directamente no van a ser entonces inotrópico negativo, lo que resulta en una disminución de la frecuencia cardíaca y la contractilidad también del músculo, que es el inotropismo, ¿ya? Y también el cronotropismo, que es la disminución de la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco y la presión arterial también, obviamente, van a disminuir. Estos agentes reducen la demanda de oxígeno por el miocardio durante un esfuerzo y también en reposo. Como tal, pueden reducir tanto la frecuencia, ¿no?, de los episodios de angina como la gravedad, ¿ya?, de una angina. Los beta bloqueadores pueden usarse para aumentar la duración y la tolerancia al ejercicio en pacientes que tienen dolor de pecho que se induce con el esfuerzo. Los beta bloqueadores también se recomiendan como tratamiento antianginoso inicial en todos los pacientes, a menos que esté contraindicado. Entonces, una contraindicación, digamos, que ya hemos dicho, puede ser el paciente asmático, ¿no? O tiene algún EPOC. La excepción en la regla es la angina vasoespástica, en la que los beta bloqueadores son ineficaces y en realidad pueden empeorar los síntomas. ¿Cuál es la vasoespástica? Pues la angina de Prince-Metal. Entonces, en la angina de Prince-Metal normalmente no funcionan los beta bloqueadores, ¿ya? Más bien pueden exacerbar, pueden empeorar las molestias. Los beta bloqueadores reducen el riesgo de muerte e infarto de miocardio en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio previo, ¿ya? Entonces, fíjense, interesante, reducen el riesgo de muerte, ¿no? Y también disminuyen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, ¿ya? Los agentes con actividad simpático-mimética intrínseca, como el pindolol, deben evitarse en pacientes con angina y en aquellos con antecedentes de infarto de miocardio, ¿no? ¿Por qué? Porque esa actividad simpático-mimética intrínseca hace que aumente la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, no es conveniente, ¿ya? El propranolol es un prototipo para esta clase de compuestos, ¿ya? Pero no es cardioselectivo, es decir, no es beta 1, es beta 1 y beta 2. Así se prefieren los otros beta bloqueadores como el metoprolol y el atenolol. Todos los beta bloqueadores son no selectivos a dosis elevada, ¿ya? Y pueden inhibir los receptores beta 2, es decir, dependiendo de la dosis que utilicemos también. Los beta bloqueadores deben evitarse en pacientes con bradicardia grave. Sin embargo, pueden usarse en pacientes con diabetes, con enfermedad vascular periférica,
y en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siempre y cuando se vigilen de cerca. Entonces, si no hay otra alternativa, ya el médico pues le va a decir, mire, usted tiene asma, pero también tiene una angina inestable. Entonces, uno de los medicamentos que usted puede recibir, ¿ya? Y que no hay otra alternativa, puede ser el beta bloqueante, pero puede exacerbar su asma. Entonces, en el momento en que usted tenga eh, una crisis asmática, pues vamos a tener nomás que llámeme o vaya a la emergencia, explíquele al médico qué es lo que está pasando, ¿no? Para directamente dejar de tomar ese medicamento y dar una alternativa transitoria, ¿ya? Para que mejore. Ahí se le puede dar, por ejemplo, un, eh, un, un nitrato, un mononitrato de isosorbide, ¿no? O también un bloqueante de los canales de calcio no hidropiridínico como el verapamilo o el liltiazem. Los beta bloqueadores no selectivos deben evitarse en pacientes con asma. Entonces, aquí directamente son, obviamente, el propranolol. Es importante no descontinuar el tratamiento con beta bloqueadores de manera abrupta, ya sabemos por qué, ¿no? Directamente porque el paciente puede llegar a tener una crisis ya de aumento de la presión arterial, de dolor de pecho y de todo, ¿no? La dosis debe ajustarse en forma gradual a lo largo de 2 a 3 semanas para evitar una angina de rebote, un infarto de miocardio o una hipertensión, ¿ya? Entonces es importante, si queremos disminuir la dosis, ¿ya? O quitar un beta bloqueante, lo tenemos que ajustar, como dice acá, en forma gradual. En 2 a 3 semanas tenemos que eliminar ese medicamento para utilizar el otro, ¿no? Pero al estar disminuyendo la dosis, tenemos que estar incluyendo al otro medicamento, ¿ya? Pero de forma gradual. Estos son los bloqueadores de canales de calcio, que ya lo hemos hablado también. El calcio es esencial para la contracción muscular, no solamente para el músculo estriado cardíaco, sino también para el músculo estriado esquelético visceral y liso también. La entrada de calcio aumenta la isquemia debido a la despolarización de la membrana que produce hipoxia, ¿no? A su vez promueve la actividad de varias enzimas que consumen energía, ¿no? Con lo que se agotan las reservas de energía y empeora la isquemia. Estos bloqueadores de canales de calcio protegen los tejidos al inhibir la entrada de calcio a las células del músculo liso y cardíaco, de los lechos arteriales coronarios y sistémicos. Todos los bloqueadores de canales de calcio son, por lo tanto, vasodilatadores arteriolares que causan una disminución en el tono del músculo liso y la resistencia vascular. Entonces, fíjense, normalmente van a ir directamente a la poscarga cardíaca. Estos agentes afectan de forma primaria la resistencia del músculo liso arteriolar coronario y periférico. En el tratamiento de la angina inducida por esfuerzo, ¿ya? La angina inducida por esfuerzo, la angina estable, los bloqueadores de canales de calcio reducen el consumo de oxígeno miocárdico al disminuir la resistencia vascular, con lo que se reduce la poscarga, ¿ya? Su eficacia en la angina vasoespástica, la de Prince Metal, se debe a la relajación de las arterias coronarias. El verapamilo afecta sobre todo el miocardio, en tanto que la amlodipina ejerce un mayor efecto sobre el músculo liso y la vasculatura periférica, ¿no? Entonces, fíjense que el verapamilo es más que todo como para justamente la angina de Prince Metal, ¿no? En cambio, el amlodipino normalmente se lo utiliza, es tan efectivo normalmente, pero como un antihipertensivo sistémico, ¿ya? El diltiazem tiene acciones intermedias, ¿ya? Entre el músculo miocardio y también a nivel sistémico, ¿ya? Todos los bloqueadores de los canales de calcio reducen la presión arterial, ¿ya? Bien, estos se van a dividir en bloqueadores de canales de calcio tipo dihidropiridina y no dihidropiridina. Los dihidropiridínicos son amlodipina, ya que es una dihidropiridina oral, tiene un efecto mínimo sobre la conducción cardíaca y funciona sobre todo como un vasodilatador arteriolar. Disminuye, obviamente, la poscarga. El efecto vasodilatador de la amlodipina es útil en el tratamiento de la angina variante causada por espasmos coronarios espontáneos. La nifedipina es otro agente de esta clase. Suele administrarse como una formulación oral
de liberación extendida, ¿ya? La dihidropiridina de acción breve deben evitarse en arteriopatía coronaria debido a la evidencia de aumento de la mortalidad después de un infarto de miocardio y un aumento en el infarto de miocardio agudo en pacientes hipertensos. Es decir, que la nifedipina, esta es de acción breve, tiene una vida media de unas 4 o 6 horas. Amlodipino, sin embargo, tiene una vida media de 18 a 20 horas, mucho más larga. Esto se da una vez al día, y que el nifedipino se da incluso hasta cada 6 horas. Estos son los que deben de evitarse, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Esta de acción breve en pacientes con arteriopatía coronaria, porque la evidencia actual dice que puede aumentar la mortalidad, ¿ya? Incluso en pacientes con infarto e hipertensión arterial. Los bloqueadores de canales de calcio no hidropiridínicos, que son el verapamilo y el diltiazem, ¿ya? El verapamilo hace más lenta la conducción auritoventricular de forma directa y disminuye la frecuencia cardíaca. Estos, fíjense, son directamente van a actuar sobre el nodo sinusal y aurículo-ventricular, directamente disminuyendo la frecuencia cardíaca. Esto hace que disminuya la contractilidad también porque son inotrópicos negativos, disminuye también la presión arterial y la demanda de oxígeno por ese músculo del miocardio. El verapamilo tiene mayores efectos inotrópicos negativos que la amlodipina, ya fíjense, pero es un vasodilatador más débil que la amlodipina. El verapamilo está contraindicado en pacientes con una función cardíaca deprimida o con anormalidad de la conducción auriculoventricular. Es decir, que está contraindicado en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Y también en anormalidad de la conducción auriculoventricular. Si el paciente tiene bradicardia, vamos a aumentar esa bradicardia y va a ser contraproducente para el paciente. El diltiazem también hace más lenta la conducción auriculoventricular, disminuye la velocidad de disparo del marcapaso del nodo sinusal y es también un vasodilatador de la arteria coronaria. Entonces también el diltiazem ya tiene un efecto inotrópico también negativo y cronotrópico negativo, o sea, va a disminuir la fuerza de contracción y va a disminuir la frecuencia cardíaca. El diltiazem puede aliviar el espasmo de la arteria coronaria y es particularmente útil en pacientes con angina variante, principalmente la angina de Prince-Metal. Los bloqueadores de canales de calcio no hidropiridínicos son de elección en la angina de Prince-Metal, ¿ya? Los bloqueadores de los canales de calcio no hidropiridina pueden empeorar la insuficiencia cardíaca debido a su efecto inotrópico negativo, que ya les dije, y su uso debe evitarse en esta población, ya en esta morbilidad. ¿Listo? Ahora nos vamos a estos famosos nitratos orgánicos, ¿ya? Por así decirle, para que se les quede en la cabecita, si el paciente quiere tomar un sildenafil, que ya lo conocen ustedes cuál es, ¿no? El famoso Viagra, contraindicado si el paciente toma un nitrato. Contraindicado. ¿Por qué? Porque se les va a bajar la presión a niveles imperceptibles, que el paciente va a hacer directamente una isquemia a nivel de los órganos donde necesita, principal el corazón. Va a ser una isquemia miocárdica porque se le va a bajar la presión de golpe. Contraindicado sildenafil con nitrato. Estos compuestos causan una reducción en la demanda de oxígeno del miocardio, ¿ya? Entonces, fíjense, seguida de un alivio de los síntomas. ¿Por qué? Porque directamente va a haber una menor demanda de oxígeno del miocardio y son efectivos en angina estable, en la angina inestable y también en la variante, en la de Prince-Metal. ¿Por qué? Porque van a producir esa dilatación de la coronaria. Los nitratos orgánicos relajan el músculo liso vascular por su conversión intracelular de iones a iones nitrito y después a óxido nítrico. Estimulan el óxido nítrico. Por eso también son vasodilatadores, tanto vena como arteria, que a su vez activa el guanilato ciclasa, ¿ya? El guanilato ciclasa, y aumenta la síntesis de guanosina monofosfato cíclico, ¿ya? Que es un segundo mensajero. La elevación del guanosina monofosfato cíclico a la larga conduce a desfosforilación de la cadena ligera de miosina, lo que va a conducir o resultar en una relajación del músculo liso vascular, ¿no? Entonces, aquí en la figura 20.5 tenemos, administramos un nitrato, ¿ya? Aumenta el óxido nítrico, potente vasodilatador, muy
importante en la vida de un ser vivo. Aumenta el guanosín monofosfato cíclico, aumenta la desfosforilación de la cadena de la miosina y por eso relaja el músculo liso vascular. ¿Ya? Los nitratos como la nitroglicerina causan dilatación de las grandes venas, lo que reduce también la precarga del retorno venoso al corazón y por lo tanto va a reducir el trabajo del corazón, ¿no? Entonces no le va a llegar mucha carga a ese corazón, ¿ya? Que obviamente tiene la coronaria estenosada por las placas de ateroma. Los nitritos también dilatan la vasculatura coronaria, proporcionando un aumento de la irrigación sanguínea al músculo cardíaco, ¿ya? Entonces, estos son muy buenos medicamentos. ¿Cómo es la farmacocinética de estos nitratos? Los nitratos difieren en su inicio de acción y velocidad de eliminación. El inicio varía desde 1 minuto para la nitroglicerina sublingual hasta 30 minutos para el mononitrato disosorbide, ¿ya? Esta nitroglicerina sublingual, disponible en formulación tableta o aerosol, es el fármaco de elección para promover el alivio de una crisis de angina precipitada por el ejercicio o un estrés emocional. Todos los pacientes deben tener nitroglicerina a la mano para tratar crisis agudas de angina, ¿ya? El metabolismo del primer paso significativo de la nitroglicerina ocurre en el hígado. Por lo tanto, suele administrarse a través de la vía sublingual y así evitar ese metabolismo del primer paso, o también por vía transdérmica, que también viene en parche, en ungüento, con lo que se evita el efecto de este primer paso. También el mononitrato disosorbida debe su mejor biodisponibilidad y larga duración de acción a su estabilidad contra la degradación hepática. Es más estable al efecto del primer paso, pero normalmente el mononitrato disosorbide lo tratamos ya de forma crónica, ¿no? En cambio, el dinitrato disosorbide o la nitroglicerina se utiliza de forma aguda, ¿no? Sublingual, ¿ya? El dinitrato disosorbide, que es el que les decía, oral, pasa por desnitración de 2 mononitratos, ambos de los cuales poseen actividad antianginosa, y este se puede dar por vía sublingual. Fíjense, aquí está. Clave, aquí está el inicio de acción, ¿ya? Y la duración de acción, ¿no? Nitroglicerina, una tableta sublingual, fíjense, inicio de acción, 1 a 3 minutos, directamente se lo coloca abajo de la lengua y en 1 minuto tiene que pasarle ese dolor de pecho, ¿ya? Y fíjense cuánto dura, ¿ya? Solamente 25 minutos. O sea, no dura más, para que ustedes se den cuenta, ya sea en tableta sublingual o en aerosol. Entonces le damos al paciente, le va a pasar el dolor de pecho, pero si verdaderamente está obstruida esa arteria coronaria, en 25 minutos le va a volver a doler el pecho de nuevo, ¿no? Entonces esto solamente es para un dolor agudo, que le puede dar, digamos, le puede dar el tiempo al paciente a ir a un hospital. Se lo da en la casa y se puede ir directamente a un hospital ya porque le está doliendo el pecho. Ahora hay de liberación sostenida, oral, que son el mononitrato disosorbide, ¿ya? Que directamente la inicio de acción es a los 35 minutos, no es automático, ¿no? Y obviamente la duración es de 4 a 8 horas. Entonces, a estos pacientes que tienen una angina inestable le podemos dar, ¿ya? Cada 8 o cada 12 horas al paciente, ¿ya? La transdérmica, el inicio de acción es a los 30 minutos, ¿no? Y tiene una duración de 10 a 12 horas, ideal también. Nitrato disosorbide, fíjense, la nitroglicerina actúa mucho más rápido, el nitrato disosorbide sublingual actúa a los 5 minutos y tiene una acción mayor que la nitroglicerina, dura 1 hora. Vía oral, ¿ya? Del nitrato disosorbide, que es el vía oral es el que ya viene ya de liberación sostenida, que es el mononitrato disosorbide, ¿ya? Ese actúa a los 30 minutos y tiene una duración de 8 horas, ¿ya? Y el mononitrato disosorbide oral a los 30 minutos y tiene una liberación extendida, fíjense, hay algunos hasta se puede dar hasta una vez al día, de acuerdo ya a su formulación específica del laboratorio, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los efectos adversos de estos nitratos? La cefalea es un efecto adverso más frecuente de los nitratos, ¿ya? Las dosis elevadas de nitratos también pueden causar hipotensión postural,
se ponen rojos los pacientes, puede haber una taquicardia refleja por esa venodilatación, ¿ya? Fíjense aquí ya se los dice. Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, como sildenafilo, potencian la acción de los nitratos. Para evitar la hipotensión peligrosa que puede ocurrir, esta combinación está contraindicada. Es decir, no se puede dar sildenafil en un paciente que ya está recibiendo nitrato. Se va a hipotensar el paciente y tiene riesgo de muerte súbita. ¿Ya? Entonces, muy importante. La tolerancia a las acciones de los nitratos se desarrolla rápidamente a medida que los vasos sanguíneos se desensibilizan a la vasodilatación. Esta tolerancia puede superarse al proporcionar un intervalo libre de nitratos al día para restaurar esa sensibilidad al fármaco. Ya lo hemos visto esto con otros medicamentos. Entonces, simplemente había que hacer un intervalo de reposo. El intervalo libre de nitrato de 10 a 12 horas suele tomarse durante la noche, cuando la demanda de oxígeno disminuye, obviamente por el reposo. Sin embargo, la angina variante empeora temprano por la mañana, tal vez por los brotes circadianos de las catecolaminas, ¿no? Por lo tanto, el intervalo libre de nitrato de los pacientes con angina variante puede ocurrir ya avanzada la tarde, o sea, por la tarde. Los parches nitroglicerina se utilizan durante 12 horas y después se retiran 12 horas para proporcionar ese intervalo libre y evitar esa sensibilización, ¿ya? Acá les voy a comentar un caso sumamente interesante que me llegó a mí de los nitratos. Pues viene un paciente con una cefalea, un dolor de cabeza tremendo, un paciente tenía el paciente como 88 años, casi 90. Entonces está en silla de ruedas y ya, ¿cuál es su emergencia? ¿Por qué viene? Doctor, tengo un dolor de cabeza tremendo desde hace una semana. Entonces usted, ¿qué va a hacer? Paciente, usted le toma los signos vitales, paciente está con una frecuencia cardíaca normal, con una presión arterial normal, ¿ya? Entonces, normalmente a esa edad el paciente es polimedicado, toma un montón de medicamentos, ¿no? Entonces, uno tiene que decirle, a ver, señor, y esto es muy importante para que lo tomen en cuenta ustedes, porque hay que tener una buena anamnesis. La anamnesis es la madre, la historia clínica es la madre. Si está bien hecha, con eso sabemos qué le está pasando al paciente, ¿ya? Entonces le pregunté lo siguiente, ¿qué medicamento usted ha empezado a tomar desde hace una semana? Entonces me dice, caramba, sí, doctor, empecé a tomar ya un medicamento que se llama mononitrato de isosorbide. Caramba, sí, perfecto. Fíjense el efecto adverso, cefalea. El paciente venía derivado de una especialista neuróloga, ¿ya? Lo había derivado una neuróloga. No digamos el sexo, o sea, venía derivado por neurología, ¿ya? Para que el paciente se interne y se le haga un estudio contrastado, ¿ya? Una angiotomografía cerebral para saber qué está pasando con el paciente, ¿ya? Entonces, al hacerle esa anamnesis en la emergencia, donde no tenemos mucho tiempo nosotros, ¿ya? Pero a veces tenemos que darnos el tiempo suficiente si podemos, ¿ya? Entonces le dije, usted tiene un dolor de cabeza por la medicación que recién empezó a tomar hace una semana. Y todo esto, esta orden de internación que usted tiene por neurología, la tomografía con contraste que tiene por neurología, para mí no lo tiene que hacer, porque es un efecto secundario de ese medicamento. Usted deja de tomar ese medicamento o va donde su cardiólogo para que le cambie ese medicamento, ¿ya? Y usted va a mejorar. Y por la forma en que se lo dije, parece que el paciente tuvo tanta confianza y el paciente no se llegó a internar. El paciente le pasó su dolor de cabeza en el tiempo que estuvo ahí en observación y se fue para su casa, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de los efectos secundarios de los medicamentos que pueden tener en un paciente e interacciones, además. El paciente puede tener interacciones medicamentosas sufriendo años de tomar esa medicación y porque ya se adaptó, digamos, a esa molestia, pues el paciente no dice nada. Por eso es importante saber
las interacciones medicamentosas que pueden tener los medicamentos y sus efectos secundarios, principalmente cuando se toman recién, ¿no? Entonces, fíjense, internación más una angiotomografía con contraste a un paciente de casi 90 años, wow, solamente por un efecto adverso a un medicamento, nada que ver, nada que ver. Eso es algo que quiero también decirles a ustedes para que lo tengan presente. Bien, bloqueadores de los canales de sodio, ¿ya? Es la ranolacina, que ya lo vimos en el anterior capítulo, inhibe la fase tardía de la corriente de sodio, mejorando la ecuación del suministro y demanda de oxígeno. La inhibición de estos canales de sodio tardía reduce la sobrecarga de sodio y calcio intracelular, con lo que mejora la función diastólica. Esta ranolacina tiene propiedades antianginosas como antiarrítmica, porque ya lo vimos también en el anterior capítulo. Se usa más a menudo en pacientes en quienes han fracasado otros tratamientos antianginosos. ¿Ya? Entonces, eh, aquí dice que no se usa de la primera elección, solamente mediante una angina refractaria a los otros antiarrítmicos, ¿ya? O otros antianginosos, es que se utiliza la ranolacina, ¿ya? Los efectos antianginosos de la ranolacina son considerablemente menores en mujeres que en hombres. El motivo de esta diferencia en su efecto se desconoce. La ranolacina se metaboliza extensamente en el hígado, sobre todo por la familia de la citocromo P3A4 y también por la citocromo P2D6. También es un sustrato de la glucoproteína P. Como tal, la ranolacina está sujeta a numerosas interacciones farmacológicas. Además, la ranolacina puede prolongar el intervalo QT y debe evitarse con otros fármacos que causan también prolongación del intervalo QT, como por ejemplo los macrólidos, ¿no? Como por ejemplo, también aquí tenemos los antihistamínicos, ¿ya? Muy importante tomarlo en cuenta eso, ¿ya? Aquí tenemos todo una clase ya de todo lo que hemos hablado. Beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, la tipo de hidropiridina, las no de hidropiridina, los nitratos, los inhibidores de canales de calcio, como ranolacina, ¿ya? En realidad estos también son de sodio, la ranolacina de sodio. Los efectos adversos más frecuentes, las interacciones farmacológicas más frecuentes, ¿ya? Y obviamente acá una nota que los ayuda, por ejemplo, de los beta bloqueadores, se prefieren los agentes selectivos beta 1 como atenolol, metoprolol para evitar así un tratamiento y evitar agentes con actividad simpática intrínseca como el pindolol, ¿no? Entonces, se prefieren los beta 1. ¿Por qué? Porque son los que van a actuar simplemente a nivel de el inotropismo y el cronotropismo y no van a actuar a nivel de el músculo liso bronquial, ¿no? Entonces, acá en los inhibidores de calcio, de hidropiridina, evitar agentes de acción breve porque pueden empeorar la angina, pueden usarse formulaciones de liberación extendida. Aquí hablamos de la nifedipino, que no se pueden utilizar porque pueden causar hipotensión, mayor isquemia, ¿no? Y pueden precipitar un infarto, ¿ya? O una isquemia, agravar una isquemia. La no hidropiridina, evitar en pacientes con insuficiencia cardíaca, ajustar la dosis de ambos agentes en pacientes con disfunción hepática también. Los nitratos, asegurar el intervalo libre para que no haya hacer una desensibilización, ¿no? Para que no haya esa famosa tolerancia. Y contraindicados, fíjense acá, los nitratos con el sildenafilo, ¿ya? Acá los otros principalmente son con enzimas de la P450, que había que ver esa parte importante. Inhibidor de los canales de calcio, ¿ya? Aquí no hay efecto sobre los parámetros hemodinámicos. ¿No? Aquí con la ranolacina no actúa, digamos, en presión arterial, no es tan buena para bajar la presión arterial y es un medicamento que se lo tiene que utilizar principalmente como segunda o tercera elección, ¿ya? Bien, entonces esto hay que leerlo también, ¿ya? Y muy bien, justamente terminamos otro tema más, ¿ya? De los antianginosos, ¿no? Entonces nos vamos a ver el siguiente tema que vamos a revisar
son anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Espectacular tema también que les va a gustar mucho, ¿ya? Que lo vamos a ver en la siguiente clase que vamos a tener, ¿ya? Muy bien. El día estuvo bonito, aparentemente, ¿no? Pero de todas maneras, ya esto fue una decisión que tomamos antes, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna preguntita? No se olviden que su examen va a ser, ¿no? Este viernes, ¿no? Entonces, a la hora de la teoría, a las 6:15, pues nos vamos a ver ahí en el aula para que tomemos su primer parcial, ¿ya? El examen va a ser hasta diurético y las preguntas van a ser selección múltiple, falso, verdadero y algunas de complementación, ¿ya? Muy bien, estudien, estudien y estudien, ¿ya? Que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por su atención. Listo, doctor, gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias, gracias.